Bonanza es una serie western atemporal que duró 14 temporadas y ostenta el título de la segunda serie western más larga de todos los tiempos, justo detrás de Chimsemies and the Spires, Gunsmoke. La repentina despedida de Dan Blocker, el talentoso actor conocido por su querido personaje, Eric Hoss Cartwright, fue un momento profundamente emotivo en Mindset Space, la historia del programa. Muchos atribuyen el fin de la serie a la trágica y prematura muerte del actor. ¿Qué le pasó a Hoss en Bonanza? Acompáñenos en un viaje por la vida de Dan Blocker, desde sus humildes comienzos hasta su apogeo como el corazón y el alma de Bonanza. ¿Y por qué es tan difícil ver el último episodio de Dan Blocker en Bonanza? ¿Quién era Dan Blocker, Bobby Dan Davis Blocker, nacido el 10 de diciembre de 1928 en DeKalb, Texas? Llegó al mundo como el bebé más grande del condado de Bowie, pesando unas impresionantes 14 libras al nacer. Nadie imaginaba entonces que este bebé se convertiría en el icónico Hoss Cartwright. Sin embargo, Dan Blocker tuvo que superar muchos desafíos en su juventud. A pesar de las dificultades de la Gran Depresión, el joven Dan ayudaba a sus padres, Ora Shack Blocker y Mary Arizona Blocker, a llevar una tienda de comestibles en O'Donnell, Texas. Con una estatura imponente de 6 pies y 4 pulgadas y un peso de más de 300 libras, Dan solía llamar la atención por su tamaño, aunque su padre bromeaba diciendo que pagaría a la gente para que contrataran a Dan. Esa misma corpulencia resultó ser una ventaja más adelante. A los 13 años, Dan ingresó al instituto militar de Texas y más tarde consiguió una beca de fútbol americano en la Universidad Estatal Sul Ross. Su fuerza física le permitió a la edad de 18 años cursar estudios universitarios. Pero su vida dio un giro inesperado cuando durante una función universitaria de arsénico y encaje antiguo, descubrió su pasión por la actuación. Fascinado por el ambiente del escenario y la reacción del público, Dan cambió su especialidad de inglés a teatro. Tras graduarse, Dan Blocker rechazó ofertas para jugar fútbol americano profesional y decidió, en su lugar, seguir una carrera en la actuación. Empezó su trayectoria en el teatro de repertorio de verano e incluso consiguió un pequeño papel en una producción de Broadway de El Rey Lear. Sin embargo, sus ambiciones se vieron interrumpidas temporalmente cuando recibió su orden de reclutamiento del ejército. Aún así, Dan sirvió con honor en la Guerra de Corea y recibió varias condecoraciones, incluido el Corazón Púrpura. Tras ser dado de baja como sargento en 1952, se casó con Dolphia Parker, a quien había conocido en la universidad, y retomó sus estudios que finalmente culminaron en 1962, una maestría en artes dramáticas. Después de trabajar como profesor de inglés y teatro en una escuela secundaria en Sonora, Texas, y más tarde como maestro de sexto grado en Nuevo México, el camino de Dan estaba lejos de terminar. A veces, los giros inesperados de la vida nos acercan más a nuestros sueños. Parecía que el destino tenía planeado llevarlo más hacia el oeste. Dan terminó en California, donde persiguió su pasión por las artes dramáticas mientras trabajaba en su doctorado y seguía dando clases. A mediados de la década de los 50, Dan comenzó a hacer audiciones para papeles en televisión para llegar a fin de mes. A pesar de los desafíos como era un actor talentoso, consiguió papeles secundarios en series western populares como Gunsmoke, Have Gun, Will Travel y Maverick. Gracias a estos roles redescubrió su amor por la actuación y demostró su talento para la comedia, aunque su papel recurrente en Cimarron City terminó cuando el programa fue cancelado en 1958. Esto le abrió las puertas al papel que marcaría su carrera Hoss Cartwright en Bonanza. La icónica serie americana se emitió desde 1959 hasta 1973 en NBC, abarcando 14 temporadas y 440 episodios, consolidándose como una de las series western más largas de la historia de la televisión, justo detrás de la legendaria Gunsmoke. Ambientada a mediados del siglo XIX en Virginia City, Nevada, la serie narra las aventuras de la familia Cartwright, una dinastía ganadera ficticia que se enfrenta a los desafíos del auge minero de esa época. Liderada por Ben Cartwright, interpretado por Lorne Greene, el patriarca de la familia Bonanza contaba la historia de los Cartwright, incluyendo a los 3 hijos de Ben de diferentes matrimonios.
Las primeras temporadas se centraron en la dinámica entre los hermanos, mostrando sus distintas personalidades y los conflictos que surgían entre ellos, algo que cautivó al público. A medida que la serie avanzaba, se adentraba más en los detalles de la minería y la gestión del rancho en la extensa propiedad de la familia conocida como La Ponderosa. Los Cartwright no solo eran retratados como ganaderos, sino también como protectores de su tierra, enfrentándose a conflictos internos y amenazas externas, mientras defendían la justicia en su comunidad. Incluso tras la partida de ciertos actores como Pernell Roberts en el año de 1965, Bonanza siguió prosperando, demostrando el atractivo perdurable de su fascinante narrativa. La trágica muerte de Dan Blocker. El 13 de mayo de 1972, una tragedia sacudió el set de la popular serie western de NBC Bonanza, cuando Dan Blocker, el actor detrás del icónico personaje Eric Hoss Cartwright, falleció inesperadamente con solo 43 años. La repentina pérdida de Blocker conmocionó al elenco, al equipo y a los fans de Bonanza. Su muerte prematura fue un golpe devastador para quienes lo conocían y lo amaban, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Blocker no solo era un actor talentoso, sino que también era apreciado por su carácter afable y su cercanía. Mitch Vogel, quien trabajó con Blocker en las últimas temporadas de Bonanza, lo recuerda con cariño como alguien que siempre estaba ahí para escuchar o para reírse juntos después de un largo día de rodaje. La muerte de Blocker planteó un gran desafío a los productores de Bonanza. Como figura central de la serie, la presencia de su personaje era crucial para la trama y la dinámica de la familia Cartwright. Sin Blocker, parecía impensable cómo el programa podría continuar, o cómo se resolvería la historia sin su personaje. El final de Bonanza y la forma en que trató la ausencia de Blocker fue algo sin precedentes para su época. Aunque la muerte de personajes importantes en series de televisión se ha vuelto más común en los últimos años, el fallecimiento de Blocker fue histórico en mainstream. Su impacto en el mundo de la televisión obligó a los productores a enfrentarse a la dura realidad de perder a un actor tan querido y a encontrar la forma de honrar su legado mientras cerraban la serie. ¿Pero qué salió mal? En 1972, solo un año antes de su trágica muerte, Dan Blocker dio un gran paso con su familia y se mudó a Suiza debido a su desacuerdo con la participación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. A pesar de la distancia, Blocker seguía viajando regularmente entre Los Ángeles y Suiza para cumplir con sus compromisos de rodaje en Bonanza, lo que demuestra su inmensa dedicación a su oficio y a sus compañeros. Cuando se acercaba el rodaje de la última temporada de Bonanza, Blocker regresó a los Estados Unidos, pero su salud empeoró de repente. Se sentía enfermo y débil, así que buscó ayuda médica y recibió el diagnóstico de una afección que requería cirugía inmediata, la extirpación de la vesícula biliar. El procedimiento, conocido como colecistectomía, se considera rutina en el mundo médico. Solo en Estados Unidos, cerca de 1.200.000 personas se someten a él cada año. Blocker, aliviado por poder tratar al fin los dolorosos efectos de los cálculos que lo habían estado atormentando durante un tiempo, entró al quirófano con optimismo, esperando una recuperación tranquila y un futuro sin esas molestias. Al principio, la operación de Blocker parecía haber sido un éxito y comenzó su proceso de recuperación, pero entonces golpeó la tragedia cuando sufrió una embolia pulmonar, un bloqueo de una arteria en el pulmón que provocó su muerte prematura. Esta desgracia repentina fue devastadora. En un momento, Dan Blocker alegraba al mundo con su sonrisa contagiosa, irradiando optimismo y esperanza para el futuro. Y al instante siguiente, ya no estaba así sin más. Su muerte trajo una ola de inmenso dolor a su familia, amigos y fanáticos por igual. En un conmovedor homenaje al hombre que había tocado tantos corazones, los restos de Blocker encontraron su descanso final en el cementerio Woodman en 1900, su ciudad natal de DeKalb, Texas. Allí, rodeado de sus seres queridos, encontró su reposo eterno junto a su padre, su madre y su hermana y marcó el fin de una era para aquellos que lo conocieron y apreciaron. El último episodio de Dan Blocker, su última aparición como host en Bonanza,
Fue en un capítulo titulado One Ace Too Many. Aunque el episodio no se centraba tanto en su personaje, el foco estaba más bien en el paseo antagonista Bradley Meredith, interpretado por la estrella de la serie Lorne Greene, famoso por su papel de Ben Cartwright, el patriarca de la familia Cartwright. En el episodio Bradley Meredith, un personaje que se parece muchísimo a Ben Cartwright, intenta engañar a todos fingiendo ser el verdadero Ben mientras los Cartwright están fuera de su rancho. Su malvado plan consiste en vender los bienes de Ben para beneficio personal. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los verdaderos Cartwright, el plan de Bradley se frustra antes de que termine el episodio. La importancia de One Ace Too Many no radica solo en su trama, sino en su momento histórico. Sirvió como el final de la temporada 13 de Bonanza. Un hito que probablemente habría pasado desapercibido si no fuera porque marcó la última vez que vimos a Dan Blocker como Hoss. Trágicamente, solo un mes después de que se emitiera el episodio, Dan Blocker falleció debido a complicaciones derivadas de ese procedimiento en teoría rutinario para extirpar su vesícula. A pesar de que la operación terminó con éxito, Blocker sufrió complicaciones imprevistas, incluida la formación de coágulos de sangre en sus pulmones, lo que finalmente le causó esa fatal embolia pulmonar. Como el elenco y el equipo recibieron la noticia, cuando se enteraron de la muerte de Dan Blocker, el golpe fue durísimo para todos en Bonanza. La pérdida repentina de su colega y amigo fue un shock total para todos en la producción. Lo que lo hacía aún más difícil de asimilar era el hecho de que Dan había muerto por complicaciones de una operación que parecía sencilla. Muchos sabían que Dan tenía programada la cirugía de vesícula, pero nadie se imaginaba que terminaría en tragedia. A los 43 años, Dan se consideraba un hombre sano y robusto con una estatura imponente. Lorne Greene, quien hacía de Ben Cartwright, no podía creer que alguien tan fuerte como Dan pudiera caer por un procedimiento médico tan común. El dolor de Greene reflejaba lo que muchos sentían al enfrentarse a la realidad de la ausencia de Blocker. Él fue el primero en dudar sobre el futuro del programa, preguntándose cómo podría seguir Bonanza sin el querido Hoss. Se acabó, le dijo Greene a su esposa con resignación, sintiendo que la partida de Blocker significaba el fin de una era para la icónica serie. En el programa, Dan daba vida a Hoss Cartwright, el adorable hijo mediano de la familia. Sus hermanos en pantalla eran Adam, interpretado por Pernell Roberts, y Little Joe, interpretado por Michael Landon. Landon, quien luego se haría famoso por La Casa de la Pradera, asumió no solo la actuación, sino también responsabilidades de dirección y guión a partir de la temporada 14 de Bonanza. La muerte prematura de Dan puso una presión enorme sobre Michael Landon, tanto creativa como profesionalmente. Como una de las figuras líderes del show, Landon tuvo que enfrentar la difícil tarea de reescribir guiones y remodelar la serie sin el personaje de Dan. Little Joe Cartwright tuvo que ser empujado a un papel más central para llenar el enorme vacío que dejó la ausencia de Hoss. Al manejar la muerte de Dan en la serie, Michael Landon optó por un enfoque sutil. La muerte de Hoss se integró en la historia, pero se le contó al público con un comentario casual y no con un evento dramático. Al principio, no dieron una razón explícita de su fallecimiento, aunque esto luego se volvió parte de la historia en una de las películas de reencuentro de la serie. Aunque la muerte de Hoss apenas se mencionó en pantalla, su impacto fue profundo. Fue la primera vez en la historia de la televisión que un personaje popular fue sacado de la serie tras la muerte del actor real. Esta ruptura con las convenciones tradicionales de la televisión, dejando claro el impacto que tuvo el fallecimiento de Dan Blocker, tanto en el programa como en su audiencia. Pero hacer historia no fue suficiente para Bonanza. A pesar del enfoque innovador de la serie para lidiar con la muerte de Dan Blocker, que marcó un hito en la televisión, el programa luchó por retener a su público durante la 14ª temporada. A pesar de la forma única de abordar la partida de Hoss, a los espectadores les costó mucho asimilar la ausencia de su querido personaje. La muerte de Hoss se reveló en el estreno de la temporada 14, pero la verdadera razón no se dio a conocer hasta muchos años después en la película de reencuentro de 1988, Bonanza: La Nueva Generación. En esa cinta se retrató a Hoss póstumamente como un héroe que murió intentando salvar a una mujer de ahogarse, lo que dio a los fans un cierre sobre su destino.
La pérdida de Dan Blocker golpeó profundamente al elenco y al equipo de Bonanza. Muchos de ellos habían trabajado estrechamente con él durante más de una década. Michael Landon, en particular, sintió un vacío inmenso, ya que había forjado un vínculo muy estrecho con Dan, tanto dentro como fuera de la pantalla. Como el actor que daba vida a Little Joe, el hermano menor de Hoss, Michael sentía una responsabilidad personal de honrar la memoria de Dan y mantener la integridad del programa durante su última temporada. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, la ausencia de Dan Blocker dejó inevitablemente una huella en la serie, lo que llevó a su cancelación aproximadamente un año después. En un intento por llenar el vacío que dejó la partida de Hoss, el programa introdujo un nuevo personaje llamado Griff King, interpretado por el actor Tim Matheson. Griff era un hombre en libertad condicional que buscaba redimirse y encontró trabajo en el rancho Cartwright. Durante el rodaje de la última temporada, Michael Landon rindió un emotivo homenaje a Dan Blocker, expresando su dolor y admiración por su difunto coprotagonista. A pesar de su estado emocional, Michael intentó mantener un ambiente positivo en el set, usando su sentido del humor para aligerar el ánimo. Abordó la escritura de la despedida de Hoss con mucha sensibilidad para asegurarse de que se hiciera de una manera que honrara el legado de Dan y respetara sus deseos. Al final, el objetivo de Michael Landon era preservar la esencia de Bonanza y al mismo tiempo reconocer la pérdida de Dan Blocker. Aunque la serie enfrentó desafíos en su temporada final, el impacto perdurable de la contribución de Dan a la serie siguió siendo evidente, dejando un legado imborrable en los corazones de los fans y colegas por igual. Little Joe y Alice Harper. Pero a pesar del dolor y la incertidumbre, los productores de Bonanza vieron una oportunidad, la oportunidad de darle a su amado programa la despedida que se merecía. Incluso en ausencia de Blocker y decididos a honrar su memoria y el legado de la serie, tomaron la decisión sin precedentes de continuar con una última temporada. Una temporada que marcaría el fin de una era y allanaría el camino para un nuevo capítulo en la Monterey historia de la televisión. La decisión de sacar al personaje de Hoss de la serie fue muy triste, reflejando la profunda pérdida que sentían tanto el elenco como el equipo. Fue una época difícil para todos los involucrados al tener que enfrentar la realidad de continuar sin su querido colega y amigo. En el conmovedor estreno de temporada de 2 partes titulado Para Siempre, el guionista Michael Landon había escrito originalmente el guión pensando en la presencia de Blocker, pero tras su prematura muerte, Landon se vio obligado a asumir la difícil tarea de reescribir la trama y reemplazar a Hoss con su hermano menor Joe. El episodio se desarrolla con Little Joe encontrando el amor en una joven llamada Alice Harper. Su incipiente romance da un giro trágico cuando el hermano de Alice, John, se ve envuelto en una peligrosa deuda de juego con un apostador infame llamado Sloan. Cuando Sloan y sus matones invaden la casa de Alice para cobrar la deuda, ocurre una tragedia. Alice defiende valientemente a su familia, solo para encontrar un final fatal a manos de los atacantes de John. Cuando Joe regresa a casa y ve su vida arder en llamas, no le queda más remedio que lidiar con las devastadoras consecuencias de esos terribles sucesos. El episodio profundiza en el caos emocional y la conmoción que causa la pérdida de un ser querido, pintando un cuadro vívido de duelo y resiliencia ante la adversidad. Mientras la serie navega por el vacío que dejó la ausencia de Blocker, se invita a los espectadores a presenciar el profundo impacto de su partida en los queridos personajes de Bonanza y el legado perdurable que él deja. La dolorosa pérdida de Hoss es claramente palpable. Si se preguntan cómo se relaciona todo esto con la muerte de Hoss, la conexión se vuelve clara al ver a los personajes lidiar con su duelo. Aunque el episodio Para Siempre no abordó directamente la muerte de Blocker, hubo referencias sutiles a la partida de Hoss tejidas en la narrativa. Michael Landon, el guionista, explicó su enfoque expresando el deseo de reconocer la muerte de Hoss de forma casual en lugar de dedicarle un episodio conmemorativo entero. Creía que este enfoque encajaba con la preferencia de Dan Blocker por la brevedad y la sencillez. En una escena conmovedora, Joe lleva a Alice Harper a un lugar muy querido llamándolo su lugar feliz, el cual compartía con su hermano mayor.
La reacción de Alice al reconocer el profundo cariño de Joe por Hoss provoca una respuesta dolorosa en Joe, subrayando el impacto abrumador de la ausencia en sus seres queridos. Estos momentos sirven como un sincero tributo al personaje de Blocker y al vínculo eterno entre los hermanos Cartwright. En una escena posterior, mientras Ben y Joe lloran ante la tumba de Alice Harper y su hijo no nacido, Ben comparte su experiencia de perder a un hijo, trazando una conmovedora paralela con el duelo que ambos comparten. El peso de su pérdida es palpable y la mirada de Ben se detiene en una foto de Hoss sobre la cómoda de Joe. Su dolor es claramente visible en sus ojos. Sin embargo, el momento más emotivo del episodio ocurre cuando Ben y Little Joe observan los restos carbonizados visitan la cabaña de Alice Harper, donde ocurrieron los trágicos eventos. En un cambio de su comportamiento habitual, se abrazan, ambos personajes abrumados por emociones crudas y las lágrimas fluyen libremente. La autenticidad de la escena no pasó desapercibida para nadie que estuviera presente. Los actores Landon y Green no solo interpretaban sus papeles, su angustia reflejaba el dolor real de perder a un querido amigo y colega. Cuando terminó la escena, el elenco y el equipo se unieron a Landon y Green en el set, compartiendo su duelo y llorando juntos. A lo largo del resto de la temporada, Ben menciona una y otra vez la pérdida de su hijo Hoss, aunque las circunstancias exactas de su muerte no se conocieron hasta años después. Fue recién con el debut de la secuela, Bonanza la próxima generación, en 1988, que los espectadores supieron de las trágicas circunstancias del fallecimiento de Hoss. La revelación fue que Hoss murió como un héroe intentando salvar la vida de otra persona y se ahogó trágicamente. Filmar durante el duelo la muerte de Dan Blocker dejó un profundo vacío en los corazones del elenco y el equipo de Hacemos Bonanza similar a la pérdida de un querido miembro de la familia. Lidiar con su ausencia resultó ser un viaje difícil para todos los involucrados. El rodaje del episodio Para Siempre fue emocionalmente agotador, pero sirvió como una forma de catarsis para todo el equipo. Cuando comenzó la producción y las cámaras empezaron a rodar, el set se llenó de recuerdos de los momentos más memorables de Blocker. Las conversaciones estaban llenas de recuerdos cariñosos, interrumpidas por frases como ¿se acuerdan cuando Dan Blocker hizo tal cosa? Y si tan solo Dan Blocker estuviera aquí para ver esto. Rodar la primera escena tras la muerte de Blocker, sin embargo, fue especialmente desafiante. A pesar de la atmósfera normalmente seria de las escenas en el comedor, ese era un lugar donde se habían compartido muchos momentos alegres en el pasado. Ahora estas escenas estaban marcadas por una profunda tristeza, ya que la ausencia del humor contagioso de Blocker se sentía con fuerza. Su sentido del humor único dejó una huella imborrable en el elenco y el equipo, y su falta se sintió profundamente. Lo que antes eran recuerdos alegres de camaradería y risas, ahora tenían un matiz amargo que servía como un conmovedor recordatorio de su presencia irreemplazable en el set. El final de Bonanza, en realidad Bonanza ya había estado luchando con la caída de la audiencia incluso antes de que Dan Blocker muriera trágicamente. El programa llevaba tiempo luchando por mantener a su público, pero la ausencia de Hoss fue un duro golpe para su popularidad. Para empeorar las cosas, el horario de emisión de Bonanza se cambió de su muy codiciada posición de los domingos a las 9 de la noche a los martes a las 8. Aunque no era tan amenazante como el infame horario de la muerte de los viernes por la noche, este cambio provocó una disminución notable en la audiencia. El programa ahora se enfrentaba a la inmensamente popular película de la semana de la ABC que presentaba éxitos como Brian's Song, Ben-Hur y Pursuit de Michael Crichton. La formidable competencia redujo aún más las posibilidades de Bonanza de retener a su audiencia. En última instancia, la ausencia de Hoss resultó ser un factor decisivo en la caída de espectadores de Bonanza. Sin el querido personaje al programa, simplemente le faltaba el mismo encanto y atractivo que lo había hecho popular entre el público durante muchos años. A pesar de los desafíos, el elenco y el equipo de Bonanza se mantuvieron decididos a dar lo mejor de sí en la última temporada. En 1973, Bonanza terminó su emisión y aunque la transmisión original pudo haber concluido,
Su legado continuó vivo a través de repeticiones en sindicación, una continuación adecuada para un programa de televisión clásico. Para aquellos que deseen revivir el encanto nostálgico de Bonanza, hay varias opciones disponibles. El programa se puede disfrutar en MTV, un canal de televisión conocido por emitir programas clásicos. Además, Bonanza está disponible para los espectadores modernos en varias plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y Hulu. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la última temporada de Bonanza emitida sin Hoss podría no ofrecer el mismo nivel de entretenimiento que las temporadas anteriores. La ausencia de un personaje tan querido influye notablemente en la dinámica del programa y su atractivo general. Sin Hoss, la química entre los personajes se resiente y queda un vacío que la serie intenta llenar. En resumen, el legado de Dan Blocker y su interpretación de Hoss Cartwright en Bonanza sigue resonando con los espectadores décadas después de su trágica muerte. Su último episodio sigue siendo un recordatorio conmovedor del profundo impacto que tuvo en el programa y en su audiencia. ¿Están de acuerdo en que la ausencia de Dan Blocker hizo difícil ver la última temporada de Bonanza? Compartan sus opiniones en los comentarios de abajo. No olviden darle me gusta y suscribirse para recibir más contenido. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. Chao por ahora.